Feliz tarde, hermanos, a todos. De ese Dios poderoso y grande es el que vamos a hablar en esta serie de 5 temas. Un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y hoy ese Dios viene a liberarnos del temor. ¿Cuántos han tenido temor alguna vez? Temor a algo. Miedo. ¿Miedo a qué? Yo siempre me da temor predicar. Ustedes ven a los predicadores siempre seguros, hablando, tomando el micrófono y hablando, pero debajo de las ropas uno anda temblando, ¿verdad? Predicadores, los que predican. Le tengo temor a los perros. Colportando una vez me mordió uno en el pie. Duré como 6 días con las venas de los dedos inflamadas, casi no podía caminar. Le tengo mucho respeto. Amor y cariño a Rosy, la perrita de la casa, es la única que no tengo temor que me muerda, pero a los perros les tengo mucho respeto. ¿Tienes algo a lo que le tienes temor? A las alturas. Nunca volarás en avión, Fer, lo siento. ¿Alguien más tiene temor a algo? En la vida podemos, hermanos, temer a muchas cosas. ¿Ah? ¿A qué le tienes temor a Martita? ¿A Juan? A Juan Segura le tiene temor Martita. Abrázala, Juan. Dile, no tengas temor. La naturaleza humana, después de haber caído en el pecado, uno de los primeros sentimientos que tuvo negativos fue el miedo, el temor. Ustedes lo pueden encontrar allí en Génesis capítulo 3. Cuando Dios llega a hablar con Adán y Eva, ¿qué le dice a Adán? ¿Qué le dice a Adán? Tuve miedo y me escondí. El miedo. Pero hoy vamos a distinguir entre miedo a algo o temor de Dios y de su justicia al ver a un Dios justiciero, un Dios que puede castigar, diferente al temor reverencial, que es el que nos motiva a amar y a adorar y a obedecer. Hay una gran diferencia en estos dos aspectos. Y vamos a recorrer parte de la historia o el punto de partida de esa fascinante historia de Moisés y el pueblo de Israel. Partiendo desde Moisés en Egipto. ¿Recuerdan la lectura bíblica que leímos al principio del programa? Que está en Éxodo capítulo 1. Vamos a ir allí. Éxodo capítulo 1, versículo 15 en adelante. Aquí lo tenemos. Éxodo capítulo 1, versículo 15 en adelante. Estas mujeres eran mujeres muy valientes, ¿saben? Y vamos a sumergirnos en esa experiencia del temor a Jehová. ¿Qué es realmente el temor de Dios? Lo vamos a entender claramente en esta tarde, hermanos. Y durante la serie de 5 temas acerca de la experiencia del pueblo de Israel y de Moisés. Pero hoy vamos justo al punto de partida. Al punto de partida del pueblo en Egipto. Y en el capítulo 1 encontramos ya la escena de la que vamos a comenzar nuestro caminar, nuestro recorrido. Encontramos la escena donde están las generaciones del pueblo de Israel y los niños que estaban naciendo en Gosén ya estaban siendo amenazados. Y el pueblo estaba a punto de ser exterminado. José ya tenía muchos años de haber muerto. Los patriarcas, ¿quiénes eran los patriarcas? Los hermanos de José, Jacob, el papá, todos ellos ya habían muerto. Habían nacido otras generaciones. Y había nacido la generación de los papás de Moisés. Es más,
ya había nacido Aarón y ya había nacido María. Y en ese tiempo estaba por nacer Moisés. Sin imaginar cómo Dios iba a dirigir la vida y el destino de esta familia para llamar a Moisés como el gran libertador. Yo quiero leerles un pensamiento que leí esta mañana en la iglesia de Brownsville, de Eagan, donde estuve predicando. Y quiero leérselo a ustedes también. Lo puse en Facebook porque me gusta compartir también con las personas que ven las publicaciones que yo pongo. Escuche bien este pensamiento. Dios está al control de nuestras cargas. Yo quiero un amén fuerte cuando yo termine de leer esto. Dios está al control de nuestras cargas, también controla su peso y también controla su duración. Y también tiene control de la fuente de esas cargas. ¿Usted entiende ese pensamiento? Es la experiencia de Job. Si usted quiere leer la experiencia de Job, ahí va a encontrar usted estos 4 puntos que he leído con respecto a este asunto de las cargas, de los temores, de las cosas pesadas que llevamos en la vida, de las preocupaciones. Dios está al control de nuestras cargas. Y no solamente está al control de nuestras cargas, sino que también controla su peso. Él nunca nos permitirá que nosotros seamos probados más de lo que podamos ¿qué? Resistir, soportar. Y junto con la prueba nos dará la salida. O sea que también tiene el control de la duración de ese problema. Gloria sea al Señor. Y también tiene el control del que produce la carga. Dios le dijo a Satanás, hasta aquí vas a llegar en la prueba de Job. De aquí no pasarás. ¿Quieres probar si Job realmente es fiel a mí por amor? Entonces, pruébalo y quítale todo, pero menos la vida. Eso quiere decir que en la soberanía de Dios, Dios controla todo. Toda la creación se somete a su control, inclusive los ángeles malos y Satanás. Y esa es una gran bendición, porque Dios es sublime, Dios es soberano, Dios es sobre todo. Entonces, en ese contexto, en ese concepto que tenemos de Dios y su soberanía, yo se lo he explicado en los estudios de los miércoles, cuando dice Apocalipsis capítulo 1, el soberano, el primogénito de la creación, esa palabra es protos, que significa soberano, sobre toda la creación. Y si Él es sobre toda la creación, tiene el control de todo. Y tenía el control del destino de Moisés, aunque en ese momento estaba siendo amenazado de muerte, aún sin antes de nacer. Y leamos versículo 15, Éxodo 1:15. Dice, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos, observar el sexo del bebé. Y si es varón, ¿qué van a hacer? Mátenlo. Y si es niña, déjenla vivir. Tremendo desafío. ¿Qué familia no se iba a llenar de temor con esta amenaza del faraón? Una amenaza en todas las provincias y una orden para las parteras. ¿Y qué partera no se iba a llenar de temor con esta orden que venía directamente del faraón? Pero las parteras, aquí entramos ya en el asunto del temor, las parteras temieron
al rey y al faraón. ¿Dice así la Biblia suya, hermanos? ¿Están siguiendo conmigo? ¿Cómo que amén? ¿Temieron al rey y al faraón? Lean conmigo. Vamos a ver versículo 17. Pero las parteras temieron ¿a quién? Gloria a Dios. Temieron a Dios. No fue la amenaza del faraón. Temieron a Dios. Y vamos a ver ahorita descifrar esa palabra, esa palabrita que aparece muchas veces en la Biblia. Esa palabra temor, ¿qué significa? En el contexto de Dios en sí. No del miedo, no del temblar, sino del temor a Dios, que fue el temor que ellas tuvieron. No es un temor de miedo ni de temblar. Temieron a Dios y no hicieron como el rey había mandado, sino que preservaron la vida de los niños. Dios está al control. Dios controla la carga. Dios controla el peso. Dios controla su duración. Y más, Dios tiene el control de la fuente de la carga. Tremendo esto. Y ya temieron a Dios. Estas mujeres temían a Dios más de lo que podían temer al faraón. Y eso es grande, hermanos, temer a Dios. El faraón era considerado Dios. Y lo que decía el faraón tenía que cumplirse. Y estas mujeres desafiaron el mandato del gran monarca. Porque era el gran imperio mundial, Egipto. Incluso mucho antes que Babilonia, mucho antes que Nabucodonosor, mucho antes que Ciro y Darío de los medopersas. Egipto en el norte de África tuvo ese gran imperio, tuvo una extensión y dinastía y hegemonía en muchas partes del mundo. Y era un imperio inexpugnable, porque por el lado del sur, todas las tribus y las regiones del sur de África no lo podían invadir, porque estaba el Sahara en medio, estaba el desierto. Todas las demás tribus y reinos que estaban en el sur de África tenían que pasar por el Sahara para llegar a Egipto y vencer a los egipcios. Era una muralla natural el desierto. Por el otro lado estaba el mar. Las penínsulas del sur, del norte, estaban las montañas y eran reinos muy débiles como el reino de Judea. Así que Egipto era el gran imperio y el faraón era el gran Dios. Y lo que el faraón decía era ley. ¿Te puedes imaginar estas parteras, estas señoras que eran las que atendían el nacimiento de los niños, que desafiaron la orden de su Dios, del faraón? Porque ellas temieron a un Dios mayor. Tremendo esto, hermanos. Ve reflexionando, porque el estudio nos lleva a muchas reflexiones. Si temes a Dios más de lo que temes a los demás, siempre saldrás victorioso. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Leamos. Si temes a Dios más de lo que temes a los demás, siempre saldrás victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es temor de miedo. No es temor de miedo. Y estas señoras no tuvieron temor, no tuvieron miedo a Jehová. Y eso les dio tanto valor que ni siquiera tuvieron miedo al faraón. Y cuando los encargados de los gobernantes que estaban en las provincias llegaron a darse cuenta que en la provincia de Gosén, donde estaban las mujeres judías, hermanos, esos niños nacían y no había control, le hicieron el reporte al faraón. Y él mandó la pregunta: ¿y qué pasó? No les pregunté a usted, no les pedí a ustedes, no fue una orden
una orden que mataran a los niños y las señoras dijeron, mucho lo siento, rey, cuando nosotros llegamos ya a atenderlas, ya ellas han parido, ya han dado a luz. Son mujeres tan fuertes, mucho más fuertes que las egipcias. Son fornidas, son muy fuertes y cuando queremos venir a atenderlas, ya ellas mismas han dado a luz. Ya no podemos hacer nada. Y ahí estaba Jocabed, una mujer fuerte. Y ahí es donde inicia la fabulosa e inspiradora historia de Moisés. Antes que Moisés naciera, ya era un victorioso, porque su mamá había temido a su Dios, a Jehová. Hermano, lo que nosotros como padres creemos tiene impacto directo en nuestros hijos. Y lo que nosotros hacemos y decimos tiene impacto directo, para bien o para mal. Perseveremos en la influencia poderosa que podemos ofrecerle a nuestros hijos. Perseveremos, no desmayemos. Tengamos temor a Jehová. ¿Qué significa? Vamos a responder de una vez ya esto. ¿Qué significa temor a Jehová? ¿Qué significa tener temor? Miren lo que dice Éxodo, el capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20. La escena, muchos años después, vamos a cruzar del nacimiento de Moisés. Dios le permite que milagrosamente la misma princesa recoja a Moisés del río Nilo y entonces se transforme en un candidato para ser faraón. Imagínense ustedes si Dios no tiene el control de las cosas, ¿sí o no? Dios las tiene y Dios saca provecho de nuestras debilidades y de nuestras pruebas. Hermanos, nosotros tenemos también que sacar provecho de nuestras pruebas. ¿Tú crees que vamos a sufrir por gusto? Tenemos que sacar provecho de esas adversidades y salir más fortalecidos de ellas. ¿Sí o no? Porque tenemos un Dios poderoso. Convirtió el aparente fracaso del pueblo de Israel, la gran amenaza de la muerte de los niños, la convirtió en una gran victoria. Y ahora vayámonos ya a la otra parte. Crucemos toda la escena y lleguemos a la otra parte donde ya el pueblo fue liberado. Ya el pueblo fue liberado, salieron victoriosos de Gosén, de ahí de la región de Egipto donde ellos estaban. Allá pasaron muchísimos años, crecieron y salieron casi 2 millones de personas. Y no solamente fueron los israelitas que salieron muchísima gente de otros pueblos. Recuerden que Egipto tenía dominado mucha región de Asia, mucha región del norte de África y toda esa región de Palestina. Todas esas regiones estaban dominadas por Egipto. Y mucha gente salió liberada. Con los israelitas salió gente de otros pueblos, de otros lugares. Se fueron con los israelitas. Con mano poderosa Dios los sacó de allí. Ahora llegaron al Sinaí. 3 meses después de haber salido de Egipto, están en el Sinaí. ¿Y qué pasó en el Sinaí? Dios les está dando en el Sinaí, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Y leamos allí, vamos allá a Éxodo, usted lo ve ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 18 en adelante. Rápidamente vamos a leerlo para que entonces expliquemos esa parte de lo que es tener temor, qué significa temor a Jehová. Y aquí lo va a mostrar en forma ilustrada, bien práctica, de lo que le estaba pasando al pueblo. Todo el pueblo observaba, versículo 18, todo el pueblo observaba la escena, el monte Sinaí invadido por una nube con tormentas, con relámpagos, truenos, sonido de bocinas, el monte humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. ¿Qué tuvo el pueblo? Miedo. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Su palabra puede matarnos. Llegó a un extremo el pueblo de Israel que ese Dios que por su palabra fueron creadas todas las cosas,
Ahora ellos le tenían temor a esa misma palabra creadora, le tenían miedo. Miedo. Y Moisés le respondió: no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Aquí Moisés juega con dos palabras: miedo y temor. Y esa palabra es esta que sigue. A ustedes la ven, hermanos: yaré. La palabra yaré en hebreo expresa un sentimiento de temor reverencial. No es miedo de temblar, temblor, es otra palabra. Pero la palabra yaré, que es la que se usa aquí, es temor reverencial. Es aquella actitud que uno tiene de inclinar su cabeza hacia el suelo para reverenciar al Dios Supremo. Esa es la palabra temor de la que habla aquí Moisés. Le dice al pueblo: no tengan miedo. Lo que Dios quiere es que ustedes tengan temor hacia Él. O sea, en otras palabras, Moisés le dice: lo que Dios espera de ustedes como pueblo es que le tengan reverencia, que lo adoren y lo respeten como el Dios soberano. Hermanos, hacía 3 meses los había liberado de Egipto y ya tenían miedo. Los había sacado con mano poderosa. ¿De cuántas plagas había librado Dios al pueblo de Israel? En la región de Gosén no llegaron las plagas. ¿Cuántas? 10. Y la última de ellas, ¿cuál fue? Para liberar al pueblo: la muerte de los primogénitos. Y los primogénitos de Israel no murieron. Y ese Dios poderoso que los había librado con mano poderosa de Egipto, ahora estaban en el Sinaí recibiendo las tablas de piedra, las tablas de los mandamientos, y ahora tenían miedo. Al Dios que los liberó, ahora estaban temblando de terror y de miedo. Y Moisés le dijo: no es eso lo que espera Dios. Lo que espera Dios es yaré, o sea, reverencia. Un temor reverencial. No es temor de espanto que salgas huyéndole a Dios, sino un temor reverencial que lo busques en una entrega total y en oración. Eso es lo que espera Jehová. En vez de huir como hizo Adán, acercarte a Él arrepentido, reconociéndolo como el soberano. Tremendo esto. Ahora ustedes entienden en qué consiste el temor de Jehová. No es miedo. No es miedo. Si supieras quién es Dios, qué ha hecho y qué es capaz, causaría un temor de respeto y reverencia. Y eso es lo que Dios esperaba del pueblo en el Sinaí. Y termino con esto: temer a Dios es conocerlo. Temer a Dios no es huir como hizo Adán. Temer a Dios es reconocer su soberanía, reconocer que Él es el creador, sustentador y redentor, y buscarlo reverentemente, obedecerlo, servirle. Estar dispuestos a estar lejos del pecado, porque no es que el pastor me va a condenar o que la junta de iglesia me va a borrar de la iglesia si yo cometo un pecado. No es eso. Estar lejos del pecado porque no quiero ofender a mi Dios. Y eso es reverenciarlo. Eso es tener temor a Jehová. Y eso se hace en público y se hace en secreto. Cuando todo el mundo me ve orar en la iglesia y cuando nadie me ve orar, cuando oro solo en el lugar especial que tengo de oración en mi casa. Eso es temor a Jehová.
reverencia, entrega, oración, conocerlo, relación, que es lo que Él espera. El temor del Señor es un principio de la sabiduría, pero no es tener miedo, ya recuerden, es reverencia, amor y entrega. Y por último, temer a Dios es ser usado por Dios, es ser usado para influir en otros, es ser usado para ser un ejemplo de amor y de obediencia a otras personas, especialmente a la familia, especialmente a nuestros amigos, a los que son alcanzados por nuestra influencia. La gente ve que en nosotros hay temor a Jehová. Se puede ver, hermano, se puede oler ese perfume. La influencia es como el perfume, que nosotros ya nos acostumbramos tanto a nuestro perfume que ya nosotros no lo sentimos después de que ha pasado un tiempo, ¿sí o no? Nos ponemos nuestro perfume, ustedes, hermanas o hermanos que se ponen su perfume en la mañana bien elegantes. Esta mañana salimos bien perfumaditos de la casa, pero llega un momento en que nuestro olfato ya se acostumbró a nuestro perfume y no lo percibimos fácilmente. Pero la persona que está a nuestro lado, a la que pasamos, o si abrazo a mi esposa y me acerco a ella, siento olor agradable de su perfume, porque se siente en el ambiente. Lo mismo sucede con la influencia. Es tan natural el tener temor a Jehová, el estar relacionándonos con Él. Es tan natural que surge de nosotros como un perfume. Y que aunque nosotros no nos esforcemos por influir en los demás, nuestra influencia, las demás personas la sienten, sea para bien o sea para mal. Finalicemos con el último versículo. Está en Filipenses 2 y 13. Vamos a leerlo juntos. Filipenses. Y mi invitación final, hermanos, es, ya entendiendo cuál es el sentido real del temor a Jehová, reverencia, entrega, relación, entonces practiquémoslo con más frecuencia. Temer a Jehová no es tenerle miedo. Temer a Jehová es reverenciarlo y reconocerlo como nuestro soberano que tiene el control de todo, incluyendo nuestra propia vida y nuestro destino. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Es un versículo muy conocido. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Reverencia. No miedo, reverencia, respeto. Porque Dios es el que en vosotros produce así las intenciones, el querer, el desear agradarle. El Espíritu Santo nos pone en nosotros la conciencia, en nuestra conciencia nos pone esa voz que nos dice: honra a Dios, obedece a Dios, esto es pecado, aléjate de esto, acércate a Dios, toma más tiempo para Dios. Esa voz que nos va guiando cada día. Él es el que pone en nosotros el querer. Y no solamente el querer, ¿qué más dice? El hacer. No basta con tener buenas intenciones. También hay que actuar. No basta con decir quiero orar, necesito orar, necesito relacionarme con Dios. No basta con eso. Hay que orar, hay que relacionarse con Dios, porque la religión, más que religión, es relación. Y esa relación permanente estrecha el vínculo entre nosotros y Dios, el soberano del universo. Yo les invito a que tengamos temor a Jehová, un temor reverente, un temor de adoración,
de obediencia y de servicio. Que el Señor añada muchas bendiciones a esta reflexión y que nos permita disfrutar y aprender mucho de este recorrido que vamos a tener en esta serie, que se continuará el próximo sábado, y que será una gran bendición para nosotros, que conozcamos a ese gran Dios poderoso y que estrechemos más nuestra relación con Él. Que el Señor nos bendiga.